Vamos a ver otra forma de resolver los módulos de la tensión 1 y de la tensión 2 en este ejercicio sobre tablero de fuerzas. Habíamos quedado que en el nudo la fuerza neta debía ser 0 porque el nudo estaba en reposo. Hoy esto lo resolvimos por ejes y por componentes. Ahora vamos a plantear que como la fuerza neta en el nudo es 0, la suma de las tres tensiones que están actuando en el nudo, T1 más T2 más T3, tiene que darnos 0. Pero si la suma de tres fuerzas da 0, es lógico pensar que la suma de dos de ellas tiene que ser la opuesta de la tercera. En este caso yo planteo que T1 más T2 me tiene que dar la opuesta de T3. En el nudo, la tensión 3 es vertical y hacia abajo y vale 5,0 newton. Así que la opuesta de T3 tiene que ser vertical hacia arriba y también valer 5,0 newton. Y tiene que surgir de la suma de T1 y T2. Obviamente la suma con el método del paralelogramo. La idea es reconocer todos estos ángulos que están actuando acá, que están en este dibujo. ¿Se acuerdan que la tensión 1 con el eje horizontal formaba 53 grados? Como la opuesta de T3 es vertical y hacia arriba, pero lo importante es que es vertical, este ángulo tiene que ser el complementario, o sea 37. T2 formaba 50 grados con el eje horizontal, así que este ángulo es de 40. Este ángulo y este ángulo son iguales porque son lo que se llaman alternos internos. Si yo miro este triángulo que tengo acá, conozco este ángulo de 37 grados, conozco este de 40 y este tiene que ser de 103 porque la suma de los tres me tiene que dar 180. En este triángulo entonces yo conozco los tres ángulos y este lado lo conozco porque la opuesta de T3 tiene el mismo valor que T3, o sea 5,0 newton. Si ustedes aplican en este triángulo el teorema del seno, diciendo que el valor de T1 sobre el seno de 40 es igual a el valor de, en realidad esta es la opuesta de T3, pero su valor es el mismo que el valor de T3. Así que yo digo que, repito, T1, el valor de T1 sobre el seno de 40 tiene que ser igual al valor de T3 sobre el seno de 103. Esto está planteado acá. Y pueden ver cómo despejo y obtengo directamente que el valor de T1 tiene que ser 3,3 newton. Volvemos al mismo triángulo y decimos que si bien este vector que está acá es T2, vale lo mismo que este lado punteado que está acá. Por lo tanto, el valor de T2 sobre el seno de 37 vale lo mismo que el valor de T3 sobre el seno de 103. Acá hago el segundo planteo y puedo resolver el valor de T2 que me da 3,1 newton. Y acá podemos ver cómo llegamos rápidamente al valor de T1 y al valor de T2. Y por supuesto después habría que hallar la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2 como lo hicimos en el caso anterior. Obviamente este método tiene muchas menos aproximaciones que el anterior y es mucho más rápido, pero la dificultad radica en visualizar correctamente los ángulos y en saber usar el teorema del seno. Cada uno después usará el método que le resulte más sencillo. Tercer ejercicio, denominado sistema de cuerpos. Este ejercicio está extraído de lo que se llama el repartido de ejercicios primer y tercer principio. En ese repartido es el ejercicio número 18. Acá la idea es que tenemos un sistema de cuerpos, estos dos cuerpos están vinculados a través de esta cuerda, una cuerda fil que pasa por una polea ideal que simplemente sirve para que yo pueda tener esta cuerda que dobla. Este sistema está en reposo, el bloque 1 comprime al resorte y este bloque, o carrito mejor dicho, número 2, está quietito sobre esta superficie que dice la letra del problema que es lisa. Tenemos algunos datos, como por ejemplo este ángulo 30 grados, la masa del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2, y también sabemos que este resorte tiene algunas características, que se deforma a 35 centímetros si se lo comprime con 35 newton de fuerza. Justamente este dato que está acá es para que podamos resolver la parte número 1, que es el cálculo de la constante elástica del resorte. Esta ecuación hay que conocerla de segundo o tercer año, que tiene que ver con la llamada ley de Hooke. Fuerza elástica es igual a K por delta L. K es la constante elástica del resorte y delta L es su cambio de longitud o de formación. Y tenemos los datos. Pasamos los 35 centímetros que se comprime el resorte a 0,35 metros y esta es la constante elástica del resorte de 100 newton por metro. Esa es la parte A del ejercicio. La idea ahora es encontrar todas las fuerzas que actúan para poder hallar la tensión. Acá tenemos el cuerpo número 1, el peso actúa en él, la tensión tenemos una cuerda y como comprime el resorte tenemos la fuerza elástica. Estas fuerzas son colineales, este objeto está en reposo,
la suma de todas ellas debe dar 0. Estas dos que son hacia arriba tienen dos módulos que sumados coincide con el módulo de P1. Eso es lo que está planteado en este caso. Si vamos ahora al cuerpo número 2, tenemos la normal, el peso y la tensión. Vieron que como esta es una cuerda fil, esta tensión y esta tensión valen lo mismo. Por eso uso el mismo nombre y hasta el mismo color. En este caso, estas tres fuerzas, tensión, normal y peso, no tienen la misma dirección y trabajamos por ejes. El eje de las X paralelo a la dirección del posible movimiento del carrito y perpendicular al anterior el eje de las Y. Descomponemos el peso 2 y aparece PX y PY. Ustedes pueden ver, recuerden que este ángulo de 30 grados lo conocemos, el que estoy tocando acá, ¿verdad? El que se forma entre el peso y PY, y que PY es cateto adyacente a ese ángulo de 30 y PX es el cateto opuesto al ángulo de 30. Acá tenemos los cálculos del peso 1, del peso 2 y de las componentes del peso 2, PX y PY. Se había planteado entonces que la tensión sumada con la fuerza elástica tenía que ser igual a P1, eso en el cuerpo número 1. Y en el 2 analizamos por ejes lo que sucede. La normal tiene que coincidir con el módulo de PI y la tensión con el módulo de PX. Acá no dibujamos ninguna fuerza de rozamiento porque la letra del problema decía claramente que esta era una superficie lisa. Planteamos entonces qué pasa en el cuerpo 2 para el eje Y, para el eje X, y esto nos permite decir que la normal vale 17 newton y la tensión 10 newton. Si conozco el valor de la tensión, 1 con esta otra ecuación que teníamos acá, sustituyo y calculo la fuerza elástica. La fuerza elástica luego me va a permitir calcular qué valor es el que se está comprimiendo el resorte, en este caso que nos da 0,20 newton.